Radio Chilango. Acompaña aquí en la cabina de Vamos Tranqui, Emiliano Contreras, es creador digital, activista, escritor y colaborador de Vamos Tranqui. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Gina? ¿Cómo estás, bebé? Muy contento de otra vez regresar a estos micrófonos. Oye, y traes un temazo que definitivamente genera mucha conversación, Sí. mucha controversia. Cañón. Hay un grupo fundamentalista que está en contra del lenguaje incluyente, pero hay otro que está completamente a favor, con el cual Sí. yo me identifico y me incluyo. Así que platícanos. Pues mira, justo quería platicar de este tema porque me he dado cuenta que aquí en Vamos Tranqui y en general en Radio Chilango utilizan el lenguaje incluyente, ¿no? Como el todes, nosotres, invitades y demás. Y dije, creo que celebro muchísimo que lo hagan en la estación. Y justo dije, creo que les va a interesar mucho que la audiencia escuche como esta guía de, no hay muchas dudas al respecto, como dices, es un tema muy nuevo. Entonces como que todavía no hay reglas tan definidas, lo cual creo que está padre, pero también puede crear confusión. Entonces dije, bueno, voy a traerles como una guía para más o menos orientarnos entre todos de cómo utilizarlo. Y una duda que me surgía antes de entrar al programa era, quería preguntarte a ti, Gina, en específico, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre el lenguaje incluyente? Pues mira, fue en Argentina, Ok. que creo que es sabido que en temas de derechos humanos, en activismos, en feminismos, en infancias libres Sí. específicamente, nos llevan una ventaja de Sí. muchos años. Sí. Para mí las mujeres feministas argentinas son como las abuelas del feminismo en Sí. Latinoamérica. Yo recuerdo la primera vez que fui a Argentina hace, ¿qué serán? 14 años, por ahí. Ok. Fue la primera vez que yo escuché hablar del lenguaje incluyente. Oye, pero en el incluyente te refieres a la E o al todos y todas? Todes. Al todes, El ya todes. la E. Ya, en realidad una X. Era Ajá, más, X, más ajá. formato X. Exacto, es más formato Creo que X. el formato E tendrá menos de una década, Ok. quizás, que ya está instaurado. No Sí. sé, habría que ver con algún lingüista. Exacto. Que también es muy interesante platicar contigo, porque yo este tema lo he abordado con varias amigas y amigues lingüistas, Ajá. pero también está bueno hablar y abrir la conversación hacia la comunidad Exacto. LGBTIQ, que es en realidad a quienes tenemos que darle ese espacio Claro. y que objetivamente también es reconocer, representar, respetar y empatizar Claro. desde la palabra. Claro, justo te preguntaba porque, por ejemplo, yo la primera vez que lo escuché fue hace como 6 años más, no, un poquito más, como 7, 8 años en la universidad. Y un compañero, me acuerdo muchísimo, Rashid, si nos está escuchando, un saludo. Él mencionó en una clase que había como una tendencia en la UNAM de alumnos que estaban utilizando en sus exámenes y en sus tareas lenguaje incluyente y que los estaban reprobando por eso. Ajá, o sea, y de verdad no tiene tanto esto, como más o menos 8 años. Y Ok. entonces eso me pareció súper interesante porque al final la historia se crea a través de la ruptura de paradigmas y creo que el lenguaje incluyente está rompiendo paradigmas. Sin duda. Y un poco ya entrando como en materia, la historia va, o como viéndolo en plano más general, es que antropológicamente, históricamente, siempre han existido más de 2 géneros. No es algo que sea nuevo, no es algo que como que igual y ahorita lo sentimos como que está de moda porque lo estamos viendo en medios de comunicación y demás, pero en realidad es algo que siempre ha existido. Aquí traigo, por ejemplo, unos ejemplos de que en Estados Unidos y en Canadá existen los 2 espíritus, que son esta comunidad que venían provenientes de los nativos, que eran personas que fluían entre el género masculino y el femenino. En México están las personas mushes, en el Istmo de Oaxaca, que inclusive en el zapoteco, que es la lengua que estas personas o esta comunidad habla, el zapoteco ya utiliza un pronombre específico para referirse a les mushes. Entonces estamos hablando que estas lenguas y estas formas de expresarse o los géneros llevan años existiendo, no es algo nuevo. O sea, es algo de verdad de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. También tengo acá el ejemplo en la India están los ay, perdón, está un poco raro el nombre, es Ajá. hijras. En Australia están los Maú. O sea, sí hay varios. Sí. A lo que voy un poco es que como esta perspectiva de... Binaria. Exacto. Esa perspectiva binaria impuesta. Exacto. De hecho, esa es la nueva, ¿no? De hecho, Exacto, esa es la que es exacto. contemporánea y que deberíamos de destruir un poco y empezar a ver más allá de Sí. nuestra realidad. Y ya entrando en el lenguaje incluyente, como yo definí como lo que es el lenguaje incluyente es que es la forma en la que representamos y respetamos, al mismo tiempo también reconocemos la diversidad desde la manera en la que hablamos. Súper importante y quizás no sé si tus amigues lingüistas te hayan platicado esto, pero pues lo que no se nombra no existe. Totalmente. Y eso es súper importante de como empezar a considerar y que la audiencia allá afuera lo considere.
Ahora hay dos vertientes. Te preguntaba también lo de si en Argentina esta vez que lo escuchaste o esa vez que lo escuchaste, ¿te referías al todos y todas o te referías al todes? Porque el gobierno de la Ciudad de México o el gobierno como federal me he dado cuenta que utiliza el todos y todas, que creo que está bien. Sí. En general no están utilizando el todes. Ellos más bien van por el todos y todas. Es que en realidad también en todas las personas Exacto. se involucra a cualquier ser humano, ¿no? Exacto. Cualquier ser, sí, humano. Exacto. Es una buena posibilidad Exacto. de lenguaje para no utilizar quizás el todes. Exacto. Y entonces no entrar en controversias si te la quieres ahorrar, pero sí decir todas las personas. Exacto, pero por ejemplo, ahí, si vas a hablar de los maestros, pongamos, ¿no? Gente que se dedica a dar clases. No puedes decir todas los maestros, o sea, sí tienes, que pasa mucho en el O lenguaje. cuerpo docente. Exacto, ¿no? justo, hay como alternativas. Y aquí yo un poco lo que me he dado cuenta es que para mí el lenguaje incluyente es utilizar el todes, pero el decir todas y todos, o sea, como desde un género masculino y femenino, en el binarismo, ¿no? Que estábamos hablando, es más bien un lenguaje equitativo, es un lenguaje igualitario, ¿no? Porque al final, antes estábamos muy acostumbrados a que se dijera el doctor y era una mujer, Sí. el abogado y era una mujer. Ah, es que mi hija es arquitecto. Sí. No, ¿por qué no es arquitecta? Sí. ¿No? Entonces, para mí, que, ojo, yo reconozco esto y Bueno, digo que ahora está muy con bien. presidenta. Exacto, También toda la justo, controversia que se ha justo. generado y es como, bueno, sí, es la presidenta. Claro, y aparte otra vez volvemos a lo mismo, lo que no se nombra no existe. Sí. Y claro que hoy en día hay ingenieras, hay doctoras y hay presidentas, ¿no? Entonces, para mí el decir todos y todas es un lenguaje igualitario y equitativo, más no incluyente. ¿Por qué? Porque por el otro lado, el empezar a utilizar la E o la X, como lo mencionabas, ya está reconociendo a las personas no binarias, ¿no? Y aparte a mí algo que me gusta muchísimo del lenguaje como incluyente, más que el equitativo, es que te lo ahorra. O sea, yo cuando veo los discursos, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum luego daba en las noticias, que decía, es que estábamos considerando a todos y todas en el gobierno. No, es más fácil que digas todes. Sí. O sea, para mí es como también una forma, como lo que tú decías hace rato de todas las personas. Hay casos en los que va a ser un poco más complejo, como por ejemplo, igual y no se te viene a la mente la palabra docentes, porque un poco pues no es Sí. como tan común como el Sí, profesores. sí. Ahí puedes decir profesores, ¿no? Como con la X. Entonces un poco a mí lo que me gusta es que no solo hablas de personas no binarias, sino también haces que el lenguaje sea más como más sencillo pues sí, de utilizar y al mismo Sí. tiempo estás incluyendo de verdad personas del género masculino, del género femenino o del no binarismo o de muchos más, porque inclusive, paréntesis en la conversación, ayer me mandaban una lista de más de 20 géneros. ¡Guau! De más de 20 expresiones de género que dije, ese es un tema que le va a traer a Sí, Gina, le sí, va a sí. encantar. Sí. Ya hay inclusive, porque apenas nosotros en la conversación estamos como que en esta lucha de respetar los pronombres de todes. Bueno, ya hay neopronombres. Luego te Guau. platicaré Sí, de qué sí, va, sí, por para no favor. distraernos mucho. Pero bueno, un poco el E es esta forma de lo que decía, ¿no? Y la X es esta forma de poder expresarnos pues más sencillo y abarcar a todas las personas, Sí, ¿no? sí, Como sin lo que duda. decíamos. Y por ejemplo, los pronombres que se utilizan generalmente para las personas no binarias son ella o le. Y aquí les traigo un ejemplo para la audiencia para que sea un Ok. poquito más claro. Sí. En una oración se podría decir, ella me dijo que sí quería venir a la fiesta. En vez de decir, él me dijo que sí quería ir a la fiesta o ella me dijo, si esta persona es no binaria, nos tendríamos que referir a ella, justo como, ella me dijo que sí quería venir a la fiesta. Y desde un ejemplo como desde lo singular, aquí traje otra oración que estaba pensando ayer, que estaba pensando en marcarle ale doctore. Porque, por ejemplo, si tú no sabes, algo que nos pasa mucho en el lenguaje, sobre todo en el español, que todo es todo tiene género. La Todo, silla, todo, el teléfono, ¿no? Todo tiene género. Pero aparte, cuando no sabemos si es hombre o mujer, siempre nos vamos el patriarcado a lo masculino. Por supuesto. ¿No? Entonces, estaba pensando en marcarle al doctor, ni siquiera quizás a veces no sabemos el género de la persona, porque asumimos que es hombre. Sí. ¿No? O sea, eso Sí. viene y hay que otra vez, la ruptura de paradigmas, dejar de pensar desde un lugar pues hegemónico, patriarcal, y también empezar a pensar pues desde un lugar que rompe estas estructuras, y por eso la opción de meter la E o la X, ¿no? Como tú la mencionabas. Estaba pensando en marcarle ale doctore, si Sí, no sabes sí. cuál es su género. Sí, total. ¿No? Aquí unos puntos que me gustaría resaltar sería como la E se tiene que utilizar en pronombres y títulos, ¿no? O sea, Ok. como ella, le, lo que decía. Y los títulos como profesor,
pero bueno, aquí profesores como sí viene como un poquito más ambiguo, ¿no? Bueno, puede ser profesora o profesore. Sería profesore, doctora o doctore o doctor, ¿no? O sea, como en estos títulos que van a hacer referencia, van a sustituir a la persona. Utilizar la X también es una opción, como tú lo decías. A mí la X, fíjate que se me hace un poquito más complicada. A mí la X para leerla me cuesta muchísimo trabajo. ¿No les pasa? Cuando yo veo textos con X, ahí sí me cuesta más trabajo. Sí, es complicado. Igual está bien, la reconozco, la abrazo, pero sí, con la E puedo leer con mayor facilidad. ¿Sabes en dónde creo que últimamente he visto que se utiliza mucho la X? En Amix. En Amix. Sí, Amix. A mí me encanta el Amix. Me encanta el Amix, amo. Y aparte, amo el Amix. Siento que ha estado muy de moda y que sin querer, queriéndonos, ya lo utilizamos tan común que ni nos damos cuenta. Sí, yo amo el Amix y amo el Oli. Cuando alguien me dice Oli, siento que está como mandándome mucho amor. Oli, ya, con eso me tiene. Sí, Oli Amix. Oli Amix. Explotas amor. ¿Sí? Oli Amix, no, ya, te marco. Te mando flores. Me encanta. Por otro lado, lo que decíamos, ¿no? Los objetos en el español tienen género, lo que es diferente al inglés, que como que se les define desde la cosa. En el español sí es como la silla, el bastón, ¿no? Acá no es necesario utilizar lenguaje incluyente para los objetos. Sí, es muy importante, no díganle bastones. Exacto, es un poco innecesario, ¿no? Pues sí, un poco solo referirse a las personas, ¿no? O sea, cuando hablamos de gente, eso es importante. Debemos de acostumbrarnos y creo que poco a poco, eso sí, para que veas, siento que va muy lento, a preguntar los pronombres de las personas, ¿no? Y sin pena. O sea, hay veces que a mí me da pena, estoy muy involucrado en contacto más bien con personas de la diversidad, y hay veces en las que yo digo, ay, no sé, me da un poquito de pena preguntarle pues su pronombre, ya sabes. Sí, no, aquí sí siempre les preguntamos, y es algo que creo que es importante meterlo en nuestra comunidad y en la cotidianidad. Oye, ¿cómo quieres que te nombre? ¿Cómo te gustaría que te llamara? Exacto, porque es súper importante. Sobre todo hay muchas personas que me encanta eso de la comunidad queer, que de verdad no les ves y dices, ok, entiendo que quizás no sé, o sea, es queer, pero tampoco ya ni siquiera ya trascendente. Creo que estamos dejando a un lado como, es gay. No, o sea, hay más que solo ser gay, ¿no? Que entiendo que generacionalmente antes todo era gay. Todo era gay. Entonces creo que está bien preguntar y hay veces que inclusive yo he preguntado y como que la gente se saca de onda, pero ven que es desde un lugar de buena onda, ¿no? De querer respetar y de abrazar la diversidad. Entonces creo que hay que acostumbrarnos a hacer eso. También ya hay oficinas en las que a la hora de mandar un correo, como en la firma digital que ya viene de base, ya vienen los pronombres. Entonces eso también creo que lo podríamos implementar no solo en el individual, sino también en el lado corporativo, ¿no? A mí lo que me ha pasado también en encuestas recientes o formularios es que te preguntan, ¿no? Nombre completo, edad, lugar de nacimiento, y luego te ponen género o sexo, todavía ponen, ¿no? Y femenino, masculino, y ya, ¿eh? Sí. Y la tercera es no quiero mencionarlo. Pero ese binarismo yo sí lo veo todavía bastante anclado. Sí, o sea, que esto que tú dices de la firma me da mucha esperanza. Sí, es muy chido y son medios, sobre todo jóvenes, en los que he tenido la oportunidad de colaborar, que ya lo hacen, ¿no? Entonces, estaría chido acá en Radio Chilango cuando manden correitos, ya vengan los pronombres de Emiliano, él, él, ¿no? Por ejemplo, también otra cosa que creo que me gustaría mencionar es que el no binarismo es una expresión de género, porque ahí hay mucha confusión entre el sexo y el género. El sexo es biológico. Sí. El sexo es como masculino, femenino y bueno, están las personas intersexuales, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos del no binarismo, de las personas a género, del hombre, de la mujer, eso es género, eso es una expresión de género. Sí. Entonces, algo que me he dado cuenta, y una vez un chico que es amigo mío, que él es paramédico, me preguntó, oye, ¿cómo yo podría atender a una persona en un caso de emergencia? No estoy en la ambulancia, acaba de ver un choque y voy al tráfico y atiendo a esta persona que yo veo que su expresión de género es femenina, pero quizás es porque es una mujer trans. Entonces yo necesito saber como también su sexo, o sea, al final como su corporalidad, ya hablando quizás de sangre, de cromosomas, whatever. ¿Cómo puedo? Y yo, pues es que también creo que es importante reconocer y entender que las personas trans entienden que son trans. Y muchas están orgullosos de eso, orgullosas, ¿no? No es un tema de, ay, es que mi expresión de género es de mujer, pero nací siendo hombre y me da pena. No, o sea, al final es como, también
importante porque muchos de los grupos conservadores como que siempre están en choque de esto. Es como, no, reconocemos también el sexo y las corporalidades y que hay como ya un tema biológico que es una realidad, ¿no? Entonces, siempre creo que preguntando es la mejor manera. Una de las cosas que aquí tenía igual de los puntos a resaltar es que hay que acostumbrarnos a los pronombres, como ya lo mencionábamos, porque no hay que asumir a la hora, ¿no?, de que veo una persona muy, o bueno, como que cumple con las características de ser masculino y asumimos que se define como hombre, y eso viene de una cisnorma. Y para quienes no sepan qué es la cisnorma, viene del concepto cisgénero. El ser cisgénero es como la forma en la que se refiere, o es como el término que se refiere a las personas que se identifican con el sexo o con el género que se les asignó al nacer, ¿no? Entonces, si tú naciste biológicamente hombre y te identificas con todo lo que el género masculino conlleva, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy una persona cisgénero, ¿no? Pero si no soy una persona cisgénero, entonces sería una persona trans, ¿no? Entonces, volviendo al punto de la cisnorma, así como existe la heteronorma, existe la cisnorma. La cisnorma se puede ver como explícitamente hablando en los baños, ¿no? En baños que solo están hombre o mujer y donde hay baños para personas no binarias, ¿no? Exacto. Y ni siquiera es un tema de que tengan que utilizar baños diferentes, pero es un tema donde sean espacios seguros, que desafortunadamente hoy en día los baños no son un espacio seguro para la mayoría de las personas trans. Entonces, bueno, el asumir los pronombres es muy cisnormado de nuestra parte, y creo que también, así como hemos hablado y se está hablando mucho de destruir la heteronorma, también tenemos que empezar a hablar de la cisnorma. Cisnorma, claro. ¿No? De destruirla de nuestras mentes. Sí, de deconstruirla. De deconstruirla, exacto. Sí. Otra cosa que me gustaría mencionar ya para terminar e ir cerrando es lo que decías con tus amigues lingüistas. No voy a asumir si son amigos. ¿Qué tal si son amigos también? ¿Qué tal si son amigos? Con mis amigos. Exacto. Lingüistas. Es que la lengua está viva, ¿no? Y justo ayer leía para venir al programa preparado. Está padrísimo que cambie, porque al final ese es sinónimo de vida. Y si no cambia, es sinónimo de muerte. Si se queda estancada, y justo ponían en un artículo que leí el ejemplo del latín. El latín ya no cambia, porque ya está muerto, porque ya no se utiliza. Claro. Y va a ir poco a poco, pues muriendo, porque ya no está vivo. Entonces, es algo que yo estudio comunicación. Y lo veíamos, y a mí me encanta porque mis profesores académicos utilizaban el lenguaje incluyente y nos reforzaban esta idea de que es que la lengua está viva. Sí. Y un poco hace rato lo mencionabas, ¿no? Como estos, a mí me da mucha risa, los defensores de la RAE. Ay, así. No, ya los defensores de la RAE, por favor, que se vayan a estudiar latín. Sí, o sea, me da una risa que es como el ejército de la RAE. Ay, así de que aquí el servicio de la RAE. Aquí el servicio de la RAE. Sí. Como, no, ya, ¿por qué? Esa justificación. Exacto. Ay, no. Me ondea. Sí, a mí también es como de, no, me palidea. Sí, me palidea, gacho. Bueno, la lengua está viva y el hecho de que esté cambiando es un sinónimo de que está viva, y qué padre, ¿no? Qué padre que existe y que esté viva. Y bueno, que estamos viviendo esta ruptura del paradigma social, ¿no? O sea, de verdad, yo tengo mucha gente que está tan en contra, sobre todo gente adulta. Sí. Pero igual esa gente adulta sí dice podcast, sí utiliza anglicismos continuamente en sus oraciones. Exacto. El tema aquí es bastante conservatoide y tiene que ver con una segunda lectura que es violenta, que es irrespetuosa, que es anacrónica y que es bastante estoica. Sí. Porque bien que utilizan las otras palabras, los anglicismos, y les fascinan. Sí. Pero no vayas a decir amigue o amix, porque entonces se arma. Que yo estoy de acuerdo con todo lo que definiste, y al final creo que viene desde una ignorancia. Sí, ¿no? O sea, al final, falta de información. Exacto, y creo que para eso estamos en este espacio. No, y poca tolerancia también. Entonces yo digo, hay que informarnos, hay que aprender, porque también en ese aprender vamos derribando mitos y quizás ciertas normas que tenemos muy estructuradas. Y está bueno abrirse a nuevas conversaciones. Claro. Y suena raro. A ver, suena al principio, cuando no estás acostumbrado a utilizarlo, sí te suena como amix, amigue, como que ¿qué? Sí. Pero de verdad, algo que, por ejemplo, yo hago, que es a través del lenguaje, es que yo utilizo mucho esto que digo, no seas hetero, ya, no seas hetero, ay, ya, vamos, no seas hetero. Pero con esta como buscando que sea una parodia al no seas pu, ¿me explico? Entonces como que y al principio como que sonaba raro yo que lo dijera, y mis amigos como heteros aparte se sacaban de onda, pero ya poco a poco se dieron cuenta que así se escucha el decir no seas gay, por no decir más feo, como es como coloquialmente en este país se utiliza. Así de absurdo es decirle a alguien no seas hetero, bueno, igual de absurdo es decirle a alguien no seas pu, ¿me
¿Me explico? Sí, Entonces, sí, sí. un poco cuando ya te acostumbras a utilizarlo, ya entra un chip en tu cerebro que lo dices comúnmente y en verdad, hoy por hoy, yo lo digo mucho obviamente como sátira, ¿no? Ay, ya no seas hetero, ay, qué hetero, ay. Porque si te das cuenta, todo el tiempo están utilizando la palabra P, con P. Yo hace ¿no? años que no la escucho. Afortunadamente, Ay, ¿neta? años. Te lo puedo Ay, decir y yo invito a muchas- tu círculo sí, social. No, años, yo sí lo utilizo mucho. Y también es una realidad. No me quiero aquí decir el de mega deconstruido. Yo también la utilizo. Al final Sí. estamos muy, muy rodeados de, pues, de estas palabras que no están padres de utilizar. Pero yo sí lo escucho mucho. Sí, yo hace años. El otro día estaba viendo un partido de México y siguen en la Copa América y la siguen gritando. No, el Sí. fútbol es un terreno donde hay muchas cosas por hacer. Sí. Creo que la Copa América y la Eurocopa también dejaron varios símbolos Sí. antirracistas, pero por otro lado Claro. también nos dejan memorias que nos invitan a seguir chambeando en la violencia, Sí. porque quizás la violencia no está en las canchas directamente, no es que se estén peleando los mismos Exacto, jugadores, pero en la exacto. tribuna Claro. hay violencia, Claro. hay gritos homofóbicos, hay gritos racistas, Claro. todo el desastre en el que se metió la selección argentina Claro, por hacer justo, un canto pues. al interior del vestidor, donde claramente ellos estaban jugando el papel de aficionados, Sí. aficionados, que son puros hombres, porque aman su equipo, pero los traicionó esa afición. Sí. Es bien interesante también analizar lo que sucede, sobre todo en el fútbol, Sí. que me parece que es el ejemplo clarísimo del patriarcado. Exacto. absoluto. Tristemente sí lo es. Y a mí me fascina el fútbol, A o mí sea, también me lo gusta mucho amo, jugarlo. pero sí hay mucho que trabajar analizar. ahí. Y, por ejemplo, otra cosa que ahorita que esto que mencionas es que, o sea, yo estaba viendo el partido, me gusta más jugarlo que verlo. Ok. Y mucha gente me cuestiona, pero ¿cómo si eres de la comunidad? Pero ¿cómo si eres Ay, de que no ¿eso sé qué? Exacto, es como también, si me gusta lo voy a hacer y también tenemos que apropiarnos de esos espacios, Sí. ¿no? Sí, totalmente, Entonces, pues nada, básicamente el otro día justo veía la Copa América, escuché este grito y para mí sí me revolvió el estómago, como dije, ¡ay, qué neta todavía lo siguen haciendo! De verlo, no, dije, "Ay, ya qué flojera", apagué la tele y lo dejé de ver, pero luego me di cuenta, tenía una reunión con mi equipo de fútbol que son puros vatos heterosexuales, super fifas, que a ver, saben que yo soy abiertamente gay y me respetan y o sea, como todo está bien dentro de ese espacio, pero me empezó a dar un poco de ansiedad en una fiesta en la que fui, que nos iban a entregar los uniformes. Y me empezó a dar ansiedad el pensar que históricamente el espacio del fútbol masculino nunca ha sido y sigue siendo, desafortunadamente, un espacio donde no está abierto a la diversidad. Sí. ¿No? Entonces, como que claro que si te das cuenta desde lo universal o desde lo general, ver un partido en la televisión donde le están gritando P al portero y de repente tú que eres una persona de la comunidad y quieres jugar fútbol, no se va a sentir bienvenido. No. ¿Sabes? O sea, y esto es un ejemplo de lo particular, perdóname, de lo general Sí. a lo particular. No, y ese es un temazo, el del fútbol, porque yo tengo muchos amigos de la comunidad que tuvieron que dejar el fútbol. Sí. Uno, o porque los obligaba el papá y ellos no querían, o porque querían, pero siempre sintieron un rechazo Sí. y siempre estuvieron siendo el centro del bullying, ¿no? Sí. Es bien fuerte. Sí, es Hay que duro. analizarlo luego. Está Sí. muy bueno este tema. Ay, te Sí. quiero mucho. Ay, Gracias, no, por gracias, venir. gracias. ¿Dónde podemos seguirte? Pueden seguirme en todas mis redes sociales como @emicope77. Lo voy a deletrear porque ya vi que el otro día estaban preguntando en cómo era. Es EMICOPE77. Emicope77. Emicope 77.